de los más célebres fotógrafos islandeses se lanza a la conquista de Hamburgo. El Museo del Prado conmemora 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso con una exposición que les vamos a mostrar allá desde Madrid. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense, tenemos extraordinarios contenidos en esta hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, hay mucha cultura que compartir. ¿Con qué arrancamos? Efectivamente, vamos a arrancar con un personaje que ha hecho que la estrofa siga danzando y ha permitido trascender fronteras. Nuno Giudice es el ganador del premio iberoamericano Ramón López Velarde. Por internacionalizar la obra del poeta zacatecano y ponerla a disposición de los hablantes portugueses, el poeta, ensayista, novelista y profesor Nuno Giudice recibirá del gobierno de Zacatecas el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2023, en el marco de las jornadas dedicadas en honor al autor de La Suave Patria. Es un premio muy importante porque significa que las relaciones culturales y de poesía entre México y Portugal siguen siendo muy cercanas. El comité del premio determinó otorgar este reconocimiento de forma unánime por su trabajo en La estrofa que baila, en donde traduce parte de la obra del zacatecano. Para el poeta portugués, escribir es un ejercicio que le permite descubrir historias. Escribir es una forma de buscar esa diferencia, y en mi poesía es en el momento en que percibo que aquel poema me dice algo que nunca tenía leído o oído. Ahí sí es cuando siento que el trabajo resultó y que está bien. El también ganador del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana considera que este género literario juega un papel muy importante en la reflexión de temas en la sociedad. Es algo que sale del mundo de las cosas utilitarias inmediatas que se agotan en aquel momento. La poesía permanece y perdura. En fin, podemos leer un poema de hace 100, 500, 1000 años y lo sentimos como si fuera escrito hoy mismo. Actualmente, el galardonado trabaja en su próxima publicación de poemas, en una antología de Gioconda Belli y en una traducción de un texto del siglo XVI. Pero me da un gran placer regresar también a esos textos antiguos, poco conocidos y contribuir para que sean divulgados. El premio será entregado el jueves 15 de junio en el Teatro Hinojosa de Jerez, en Zacatecas. Noticias 22, Óscar Cortés. La situación que viven los autores de contenidos audiovisuales en Estados Unidos ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Y por eso se hace un llamado que pone bajo el reflector a guionistas por todas partes. La industria del audiovisual tiembla con la huelga de los guionistas de Hollywood, a la que se podría sumar el gremio de los directores. Hoy, en un acto de solidaridad, integrantes de Tinta, escritores audiovisuales y cinematográficos de México, actores e integrantes de otros gremios se sumaron de manera simbólica al movimiento. La huelga en Estados Unidos está estancada, lo que quiere decir que no hay un acercamiento de los estudios a los escritores, ¿no? Y el día de mañana se vende el plazo de la negociación con los directores. Lo más seguro es que pasado mañana los directores se sumen a la huelga, y lo más seguro es que a principios de julio los actores se sumen a la huelga también. Lo que revela este conflicto es la precariedad laboral que tienen muchos trabajadores de la industria del audiovisual. Afortunadamente es una chamba que pues sí es bien pagada en cierta forma, pero de entrada no es constante, no es un trabajo que tenga siempre. Y aparte, pues como dice acá, no recibimos prestaciones, no recibimos aguinaldo, no estamos generando antigüedad. Yo acabo de tener 2 bebitos, imagínate que pues yo necesito pelear para dejarles algo a ellos, ¿no? Actores como Daniel Jiménez Cacho, Claudia Ramírez, Alejandro Calva y Joana Murillo realizaron un performance
Pasaban el micrófono y se quedaban en silencio, dando a entender que sin guión reina el silencio. Defender la voz de los escritores desde todos los lados posibles, a los actores apoyándolo, pero también productores, directores, en general toda la gente que se dedica a la industria audiovisual y el público, pues que reconozcan el valor tan importante que es pues gestar una historia. La idea es que Tinta, en un futuro también se pueda convertir en un sindicato de escritores audiovisuales. Queremos ver, porque la cuestión de formar un sindicato implica muchas cosas, pero es la única forma que tienes de repente de cierto tipo de negociaciones, ¿no? Hay que destacar que justo ahora Tinta, Escritores Audiovisuales y Cinematográficos de México, tiene abierto su periodo de afiliación. Con información y texto de Julio López, Noticias 22. Los ecos de esta fiesta de letras y música continúan recorriendo el país. Ahora el fandango se cobija bajo las alas de la Paloma en San Juan del Río. Sean bienvenidos al Fandango por la Lectura Querétaro. San Juan del Río, Querétaro, fue la sede del más reciente Fandango por la Lectura, que puso de manifiesto la tradición y vocación por el futuro en la literatura queretana. En esta ocasión, el país invitado fue Polonia, el idioma leído fue el ñañú, también conocido como otomí, y el libro que se obsequió fue Letras sin Fronteras. Una de las preguntas que se respondieron en el encuentro se refirió a la dificultad de realizar traducciones. La traducción es como un acertijo. Tienen un texto en español, en alemán, en ruso y lo tienen que plasmar en tu idioma nativo, en mi caso es el polaco. Entonces tienes que buscar las soluciones en cuanto al ritmo, a las rimas, que más se aproximan a la versión original, pero que tengan calidad también en tu idioma. A su frente vio paredones viejos y muy tristes. A su derecha, la iglesia tosca y fea torre chaparrona recordaba con quebrado perfil el azul oscuro del cielo. El fandango inició con la música de Józef Olechowski, pianista invitado de la Embajada de Polonia, quien dio paso a la lectura de poemas como Aprendí a caer de pie, de Gabriela Aguirre, Los que aman, de Ulises Avendaño, Orfandad, de Rocío Benítez, el fragmento del ensayo Cena de Rotos de Imanol Martínez y de la novela Tomoshik de Heriberto Frías. Además de la lectura de los poemas de autores otomís como Luis Alberto Sánchez González y Jaime Chávez. Los invitados de honor de esta edición fueron los estudiantes de la secundaria Antonio Caso. La poesía es íntima, entonces uno está depositando en los escritos el sentimiento de uno. Ahí no hay disfraces, no hay personajes, el personaje es el autor. Me alegra saber que ustedes están dispuestos y dispuestas a escuchar nuevos sonidos, nuevas lenguas, nuevas percepciones de la vida. Este fandango, realizado en el Parque Independencia, sitio histórico del municipio queretano, también contó con la presentación de la historia ilustrada El Coyote del grupo de teatro y fotografía de Amealco de Bonfil en Querétaro, que forma parte de los semilleros creativos. Noticias 22, Karen Rivera. Y de Querétaro a Campeche, que afina los últimos detalles. Últimos detalles para los ritmos sincopados que se van a volver a apoderar de la ciudad amurallada. Con una historia que se remonta a más de una década, del 20 al 30 de julio se llevará a cabo el Festival de Jazz de Campeche, con un programa en varios recintos de esta metrópoli que incluye la recuperación del corredor turístico de la calle 59 en el centro histórico. Este año vamos a tener 11 actividades, 10 actividades musicales en específico. Empezamos el jueves 20 de julio con un grupo campechano, la Orquesta Campeche, que tiene casi 20 años de tradición. El otro es nuestro gran exponente del jazz campechano, Emanuel Mora, que es muy conocido en todo el país y en la península. También tenemos Jazz House Collective, que es un grupo de Veracruz. Tenemos otro grupo campechano que se llama Made in France.
Como preámbulo al festival, el 14 de julio se llevará a cabo un evento especial con la agrupación de jazz Latin Bop de la Universidad Autónoma de Campeche a las 20 horas en el Teatro Universitario Joaquín Lanz, donde el saxofonista Federico Hulsch será el invitado especial. Francisco Lelo de la Rea con su quinteto. Después vamos a tener también a los Pream, que son una banda oaxaqueña padrísima que la está rompiendo. Iraida Noriega, Omoleva Audient Project y Jazz 19 son parte del programa, a los que se suman otros músicos. Está también el cuarteto de Edgar de la Torre, que vienen de Tijuana. Está Zanzibar Jazz Quinteto. Los Trocker, que ahora los acaban de reseñar en la revista, en la Rolling Stones o en la Esquire, alguna de las dos. Con información y texto de Víctor Gaspar, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Esta diáspora tiene un objetivo muy particular. Fomentar vínculos culturales y compartir con los visitantes la belleza de nuestra tierra. Inicia el programa de Inmersión Cultural y Voluntariado 2023 del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Esta iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como objetivo brindar a los jóvenes la oportunidad de conocer y explorar la riqueza de México. Este año, el IME recibe a 70 estudiantes residentes de Estados Unidos con ascendencia mexicana, quienes buscan fomentar sus vínculos culturales, compartir experiencias, conocimientos y perspectivas, así como realizar distintos trabajos en modalidad de voluntariado en las comunidades con tradición de migrantes. Se trata de la tercera edición de este programa de inmersión cultural que pretende construir puentes para fortalecer la relación entre México y la diáspora mexicana. Las 7 entidades anfitrionas del país son Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Los jóvenes binacionales tienen la oportunidad de recorrer las zonas y municipios más emblemáticos de cada estado, la diversidad de los paisajes con sus volcanes, montañas, bosques y campos, y convivir con las familias de la comunidad. Aprender de sus actividades, labores, probar de su gastronomía típica, escuchar sus lenguas y entender su realidad. Su estancia será hasta el 1 de julio. Noticias 22, Karen Rivera. De regreso visitaremos Hamburgo y Madrid. Ojalá. Bueno, gracias a la magia de la televisión. Una pausa, ya volvemos a Noticias 22. En la Ciudad de México, sabemos que la educación es un derecho, no un privilegio. Por eso, todas las niñas y niños de preescolar a secundaria recibirán 20% más en su beca del bienestar. Con la beca de bienestar, mi hijo compra sus útiles escolares. La usamos para tanto alimentos en casa como para útiles escolares, calzado, vestimenta. Es una gran inversión porque los niños son el futuro del país. La beca del bienestar crece contigo. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. INA presenta. Gracias al proyecto Tren Maya Simincac, se lleva a cabo la más importante investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región. En todas las zonas de la ruta, hemos iniciado las labores de limpieza y reconocimiento del área. Tren Maya. Estreno, lunes, 19:30 horas. Descubramos los puntos de convergencia e influencia con más de 3 siglos de distancia entre uno de los maestros renacentistas y el gran exponente del cubismo. El Museo del Prado se une a la conmemoración de los 50 años de la muerte de Pablo Picasso con la muestra Picasso, el Greco y el Cubismo Analítico. Una pequeña muestra que da las claves de la influencia del Greco en el periodo más importante de la obra del pintor malagueño. La gran contribución de Picasso a la historia del arte es sin duda el cubismo y el cubismo analítico. Y
esta exposición aborda a través de estas 4 parejas el papel que el Greco pudo tener en la génesis de ese proyecto. Yo creo que las obras están magníficamente elegidas. Uno ve los cuadros y se da cuenta que cada pareja representan 2 universos formales y estéticos distintos, pero que hay una evidente relación entre uno y otro, ¿no? La influencia del Greco en Picasso es evidente en su etapa azul. Sin embargo, le acompañó en toda su trayectoria y fue clave en el cubismo analítico. Bueno, yo creo que ese proceso de lo que es el cubismo analítico, que es la desintegración de alguna manera de la forma, ¿no? de esa pretendida tridimensionalidad que desde el Renacimiento se ha constituido en uno de los grandes objetivos del arte, ¿no? En una serie de planos, ¿no? Y cómo se acaba con lo que es la verosimilitud de la figura. Por favor, no confundir nunca con la abstracción, pues no tiene nada que ver. Pues evidentemente uno, cuando encuentra la pintura del Greco, pues puede encontrar una serie de elementos que anticipen eso, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, pues este apóstol en blanco, el modo como está tratado, por ejemplo, pues el paño, los pliegues de los paños, pues encuentra una plasmación muy concreta, ¿no? El hecho de que sean estos fondos planos sin ningún tipo, esta negación de la profundidad de la perspectiva, pues casa muy bien con lo que es el cubismo analítico, ¿no? Picasso, el Greco y el cubismo analítico se podrá visitar hasta el 17 de septiembre. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Es fascinante, amigos, Laura, ver a la distancia. Estamos hablando de más de 300 años, el Greco finales del XVI, principios del siglo XVII, el manierismo en su máximo esplendor y las coincidencias. Porque él también fue un revolucionario, como lo fue Picasso, a la hora de desafiar los cánones establecidos hasta entonces. Y algo muy interesante, hace unas semanas hablábamos de la faceta menos conocida de Picasso como escultor. El Greco, además de ser pintor, era escultor. Entonces se van hilando estos puntos de convergencia que parecieran distantes, que parecieran disímbolos, inclusive a la hora de ver esta exposición donde se confrontan los 2 grandes artistas, y uno se sorprende al encontrar esos hilos conductores. Efectivamente, escuchamos mucho este término, esta expresión de cubismo analítico. La maestra Raquel Tibol, que en paz descanse, lo explicaba muy bien. Son formas que son descompuestas de manera geométrica, pero que conservan aún una figuración. Hay una cierta figura, hay unos ciertos vestigios de lo que pudo ser a lo mejor un rostro, un animal, un paisaje. En eso consiste el abstracto analítico, el cubismo analítico. Y en contraposición el sintético, que es totalmente abstracto, no encontramos formas. Y bueno, pues ahí vemos en la obra de El Greco que muy claramente, por ejemplo, en las telas podemos ver que hay formas geométricas. Hay una marcada composición que tiene que ver con la geometría. Y pues después de todo, pues es una inspiración para Georges Braque, para Juan Gris, para Picasso, al unirse y decir, vamos a crear una forma nueva de arte. ¿Qué puede ser? Y empiezan a ver, bueno, pues las formas de las esculturas africanas, por ejemplo, en el Museo de las Culturas en París, pero también están regresando, como dices, Rafa, al siglo XVI. Y ahorita que hablas, me voy a adelantar un poquito y que sirva esto de teaser, no de spoiler, de lo que vamos a ver más adelante. Hablas de figuras geométricas y está en subasta una de las figuras más importantes de las pinturas, la última pintura de un artista que se apellidaba Klimt, no digo más, pero que también, si nos ponemos a analizar, hay una interesante convergencia en estilos y en formas, sobre todo geométricas, en lo que sea el Greco, en lo que sea Picasso y Klimt, toda proporción guardada. De una manera distinta, pero también hace una descomposición de la imagen, la lleva a un plano más bien bidimensional. También el cubismo lo hace de una manera bidimensional. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente hay una exploración de las posibilidades de la forma y plasmarlas en un lienzo. Y bueno, ¿qué más tenemos, Laura? Ya que estamos recorriendo el mundo, hay otra propuesta muy interesante. Sí, fíjense que eso está muy, muy interesante porque ocurre en la ciudad alemana de Hamburgo. Se presenta la primera retrospectiva fotográfica del artista islandés contemporáneo Ragnar Alexson. Son imágenes que lo van a ver, son fascinantes, imágenes en blanco y negro de paisajes de hielo que muestran la majestuosidad nórdica de lugares recónditos y son una invitación a reflexionar sobre la situación climática. Y bueno, en este momento conectamos en Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos brinde más información.
Hola y es un gusto saludarlos desde Berlín. El prestigioso Centro de Arte Contemporáneo Dijktorhallen en Hamburgo presenta la primera retrospectiva del fotógrafo islandés Ragnar Axelsson. Este artista y fotoperiodista, nacido en 1958, se ha hecho un nombre en la escena artística de los países nórdicos. Sus imágenes conmueven, no solo desde un punto de vista estético, sino narrativo, por el relato apocalíptico que está presente en ellas. La exposición se titula Where the World is Melting, es decir, donde el mundo se derrite. Por eso él considera su trabajo no tanto como advertencia, sino como documentación de esa progresiva transformación. Sus grandes fotografías expresionistas en blanco y negro retratan sus más de 40 años de viajes en donde observa y fotografía los efectos del cambio climático en los paisajes remotos, helados y blancos del Ártico y en los entornos en el límite del mundo habitable. Estas son a la vez la prueba vivida de cómo los cambios en el hábitat natural están condicionando la supervivencia de las costumbres y tradiciones de los pueblos de esas regiones exóticas y aisladas. Las fotos retratan a los cazadores inuit del norte de Canadá y Groenlandia, a los agricultores y pescadores de Islandia y las Islas Feroe, y a los pueblos indígenas del norte de Escandinavia y Siberia, y a los animales. Con un plus agregado, él ha convivido con estas personas y animales, ha compartido la vida cotidiana bajo condiciones climáticas extremas durante largos periodos de tiempo, y esa cercanía tan íntima se vuelve tan real que despierta en el espectador una sensibilidad especial que eriza la piel. Lo inexplicable del Ártico tiene para él una fuerza que atrae como un imán. Así, las imágenes se convierten en testimonios de las historias que suceden en esos lugares, de la relación del hombre con la naturaleza salvaje y con los animales. Él afirma que sus fotos son algo así como la cápsula del tiempo que contiene un mundo perdido. Junto al poder del relato está el poder visual, el dominio perfecto de la técnica fotográfica junto al manejo de los contrastes, la luz y el color blanco hacen que el resultado sea impactante. La carrera profesional de Ragnar Axelsson comenzó a los 18 años como fotógrafo en un periódico islandés y desde entonces ha documentado la naturaleza y la vida de los habitantes del norte. Sus fotografías se han publicado en revistas como Life, Geo y Time, entre otras. Gracias por su atención y me despido hasta la próxima semana. Valentina Torrado, DW. Gracias, Valentina, y que estas imágenes nos sirvan también de reflexión. Busquen su trabajo en la red de Rax, como le dicen coloquialmente a este fotógrafo islandés. Los últimos días del Ártico, así lo llama, están capturados en su lente. Y cambiamos de tema, ya estaba la anticipación de esto que les presentamos a continuación. El año es 1918 y esta obra se quedó en el caballete ante la intempestiva muerte del artista. Hoy está en busca de su mejor postor. El cuadro Dama con abanico del pintor Gustav Klimt se pondrá en subasta el 27 de junio en Londres, según lo anunció la casa de pujas Sotheby's. Se trata del último retrato que pintó el artista austriaco antes de su inesperada muerte en 1918. Considerada bella y seductora, la obra muestra los valores técnicos y exuberancia creativa del trazo de uno de los máximos representantes del arte vienés de finales del siglo XIX. En esta pieza, Klimt dibuja principalmente motivos chinos como el fénix, símbolo de la inmortalidad, el renacer y la buena fortuna. Las flores de loto, que representan al amor y la pureza, y los dragones. Dama con abanico fue concluida por el pintor en el momento más álgido de su carrera. La última vez que la pintura fue ofrecida en una subasta fue en 1994, cuando la adquirió la familia del dueño actual. La Casa de Pujas de Londres señala que con esta obra se espera alcanzar la cantidad de 65 millones de libras, lo que significan 80 millones de euros aproximadamente. Noticias 22, Karen Rivera. Arabia Saudita y México tienden puentes musicales. Un diálogo musical y cultural entre Oriente y Occidente fue lo que se vivió la noche del martes en el Auditorio Nacional. Con lleno total, la Orquesta y Coro Nacional Saudí, acompañada por la Orquesta Escuela Carlos Chávez, dio una muestra de su riqueza cultural. Quiero darle la bienvenida a la nación hermana de Arabia Saudita esta noche. Quiero agradecerle
especialmente al trabajo cercano que hemos hecho. Como ustedes saben, la cultura logra imposibles, logra unir naciones que se encuentran muy lejanas y parecemos hermanos cuando hablamos de cultura. Y hoy nos damos cita para celebrar el lenguaje universal que es la música. Justamente los semilleros, independientemente de la región que vengan, niñas y niños están aprendiendo música. Si es tradicional, es de su zona, tienen que leer música, porque ellos están aprendiendo un lenguaje con el que se van a poder comunicar con cualquier persona en el mundo, que es el lenguaje de la música. Además del público en general, 1.200 niños de los semilleros pudieron disfrutar de la presentación de 33 músicos, 39 cantantes de la orquesta y el coro nacional saudí, 40 intérpretes del conjunto de artes escénicas, además de 65 músicos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez de México y el mariachi del Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta noche en Debate 22 les presentamos la segunda parte del encuentro que sostuvo Kimberly Armengol con la escritora y académica Margot Glantz. No se pierdan esta charla al término de este espacio informativo. Seguramente mucho que aprender todavía de la gran Margot Glantz, que siempre que sale a colación, además de admirarla y leerla y disfrutar todo su trabajo, celebro su presencia en las redes sociales. Mis respetos y admiración. Siempre actualizada. Tenemos una pausa, regresamos con más. Así como la bóveda del fin del mundo resguarda las semillas para protegerlas, la UNAM creó un repositorio digital donde custodia las voces más destacadas del pensamiento y de la literatura mexicana y latinoamericana. Y allá en la Francia, wiri, wiri, wiri. Y allá en la Francia, wiri, wiri, wira. Se murió Benito Juárez. Se acabó la libertad. Esta es la voz del escritor mexicano Carlos Fuentes, en una lectura de su libro La región más transparente. La colección Voz Viva es un acervo fonográfico que inició en 1959 con la grabación del escritor mexicano Alfonso Reyes. Ostenta el registro como memoria del mundo de la UNESCO. Esto la convierte en patrimonio cultural de la humanidad y le da a la universidad la responsabilidad de velar por este acervo. Como un tesoro, las grabaciones originales del repositorio están resguardadas en la Fonoteca Alejandro Arias de Radio UNAM. Está conformada por más de 300 horas de grabación, con voces como las de Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Jaime Sabines, Margarita Michelena, Octavio Paz y Elena Poniatowska, entre otros quienes leen también sus propias obras. Date un llegue, ñerita, así te alivianas. A ti no te vamos a dar carrilla. Tú no eres chiva ni llorona. Desde su lanzamiento formal, el 23 de mayo de 1960, 185 títulos de la colección están distribuidos en discos de vinilo que giran a 33 revoluciones por minuto, otros 10 en cintas, 87 en discos compactos y 3 más en libros con código QR. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Vi su pelo blanco dividido en 2 bloques sedosos. Me encantan las mujeres jóvenes de pelo blanco. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Escuchar en voz del autor la entonación, el ritmo, el énfasis que le quiere dar a las palabras, a momentos de su texto, pues que nos lleva por estos vericuetos de la literatura. Todos esos volúmenes se trasladaron a un repositorio digital de acceso gratuito. Existen además audios inéditos que están siendo analizados para sumarlos a la colección de las voces de las y los pensadores de nuestro mundo. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández.
I'm Salman Rushdie. I was born in Bombay, in India, in June 1947, about 2 months before the end of the British Empire. And in my childhood, there was a joke that I was born and as a result, the British ran away. En 1961 dejó su país natal para trasladarse al Reino Unido, donde estudió en la Facultad de Historia de Cambridge. Is something very profound, which is that everything about you is called into question. You know, you find yourself speaking a new language. You find yourself in a society whose customs are different. You find yourself among strangers. You know, nobody knows who you are. Se centró sobre todo en religión e historia musulmanas, con lo cual adquirió unos conocimientos sobre los que articular su ideología política, ligada siempre a las circunstancias de su país. Su voz contestataria y de intelectual implicado se vio amenazado de muerte en 1989 a causa de la publicación de los versos satánicos, obra considerada blasfema por el ayatollah Khomeini. Dictó orden pública de ejecución a toda la población musulmana del mundo. El 12 de agosto del año pasado, Rushdie, de 75 años de edad, fue apuñalado al menos en 2 ocasiones en el auditorio de una institución en Nueva York antes de dar una conferencia. Because I think that a strange thing happened to this book, that because the attack against it was very theological and very dark, that it made people think that the book must be very theological and very dark. You know, but in a funny way, it's not at all. I mean, the novel is, broadly speaking, one might say is a comic novel. And the theme of the novel is what happens to people when they migrate from one culture to a very different culture. El escritor perdió un ojo y la movilidad de una mano en el atentado contra su vida. Hace unos días anunció que publicará un libro sobre su intento de asesinato. Noticias 22, José Antonio Hernández. En el segmento Rumbo al Pride conozcamos más sobre la asociación civil Casa de Muñecas Tiresias. El 30 de septiembre de 2016, Paola Buenrostro fue víctima de transfeminicidio y el hombre que le arrebató la vida quedó en libertad sin importar que hubiera pruebas y testimonios. La impunidad en este caso tonificó la lucha de Kenia Cuevas y, desde entonces, abogó por la memoria de su compañera buscando justicia. Tuve que construir una organización civil, ya que pues las negativas por ser una víctima en este país, una víctima que reclamaba justicia y que no era escuchada, pues a través de una asociación creo que fue la puerta o la estrategia que me ayudó a ser visible y a tener como una representación moral dentro de este país. Durante un periodo de casi 2 años germinó la hoy llamada Casa de las Muñecas Tiresias, asociación civil transfeminista encausada a cambiar la vida de las personas disidentes del género en México. Actualmente ya cuento con 3 albergues en el país, uno en Ciudad de México, uno en el estado de Morelos y uno en el estado de México, en Apasco, donde estos albergues ya resguardan a mujeres trans y la metodología de este espacio es totalmente educativa, donde las profesionalizamos todos los días. El sentido es dar una gama mucho más amplia de oportunidades de trabajo a las personas transgénero. Hemos creído que a través de cuidar perritos en situación de calle, pues terapéuticamente han avanzado los procesos de las chicas y también es por ello que abrimos nuestro 4º albergue, que es Huellitas Tiresias, en febrero de este año. Ya le estamos dando también pues resguardo, refugio y alimento y todas estas necesidades a los perritos en situación de calle. Las puertas están abiertas para quienes más lo necesiten. Tienen que vivir una situación de vulnerabilidad, ¿no? Como calle, drogas, VIH, trabajo sexual, todas estas condiciones las cuales nosotros atendemos y acompañamos. Y bueno, si decide llevar un proceso de integración a la sociedad, donde es un proceso largo, un proceso duro, porque también muchas de las veces vienen con consumo y lo que queremos es que eviten ya el consumo, ¿no? A través de una pues reparación, ¿no? Integral y así poderlas irlas insertando a la sociedad. Para más información, visiten las redes sociales y la página web de la Casa de las Muñecas Tiresias. Recuerden que todo lo que imaginen en esta vida es real, si sus corazones así lo desean, y que nuestra mayor venganza va a ser que todas seamos felices. Con información y texto de Rodrigo Peredo,
Óscar Helguera, Noticias 22. Ningún exceso es bueno, incluso cuando de actividad física se trata. Vamos a ver esto. Cuando pensamos en un atleta, pensamos en una persona que posee salud y condición física. Su cuerpo está sano y tiene desarrolladas sus capacidades físicas, tales como la fuerza, resistencia y flexibilidad. Sin embargo, los cardiólogos deportivos han detectado en los atletas particularidades cardíacas como corazón lento y dilatado y una progresión más notoria de placas ateroscleróticas en hombres de edad mediana que practican intensos esfuerzos de resistencia durante mucho tiempo que en hombres de la misma edad cuya actividad física es menor. Las placas ateroscleróticas son depósitos de grasa, colesterol y otras sustancias que se acumulan en las paredes de las arterias y por ello es sorprendente que estos deportistas que practican ejercicios intensos de resistencia por tiempos largos las tengan. No obstante, aunque es anormal, no necesariamente es patológico y la mejor prueba es que todos los estudios muestran que los atletas que han practicado la resistencia durante mucho tiempo viven en promedio 4 a 6 años más que el resto de la población. Reportado por Le Figaro Santé, un estudio reciente muestra que también es cierto que algunas arritmias cardíacas, como la fibrilación del pabellón auricular, es decir, un ritmo cardíaco irregular y a menudo muy rápido, es más frecuente en hombres de más de 50 años que realizan deportes de resistencia o de equipo. Y aunque este riesgo de arritmia es un poco más alto, de 4 a 5% en comparación con el 2% de la población general, aún así no es significativo. Curiosamente, en los corredores de maratón no aparecen estas arritmias o son muy raras. Como sea, es importante saber que el deporte no inmuniza contra accidentes cardiovasculares, reduce el riesgo de tener uno, pero no se descarta. De ahí la importancia de que en todos los deportes se identifiquen síntomas de esfuerzo, malestar, palpitaciones, dolor torácico, dificultad para respirar o fatiga anormal, especialmente cuando hay factores de riesgo, como tabaco, colesterol, diabetes, hipertensión arterial, etc. Porque no todos los atletas tienen un estilo de vida saludable, y si a eso se suma la edad, existe un factor de riesgo de desarrollar placas ateroscleróticas, por lo que Le Figaro Santé recomienda realizar una exploración cardiovascular por un cardiólogo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Se fue una leyenda de la ilustración, quien en sus trazos materializó parte del imaginario y de la mitología moderna del universo Marvel. El ilustrador de cómics John Romita falleció a los 93 años en su hogar el pasado 13 de junio. Reconocido por dibujar al superhéroe de la serie de historietas El sorprendente Hombre Araña, fue uno de los creativos más importantes en la historia de Marvel. Nació en 1930 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Desde temprana edad se interesó por el mundo de las historietas y a sus 8 años adquirió 2 copias del primer número de Superman. Una de ellas la preservó para conservar su valor y la otra la utilizó para practicar sus trazos. Su imaginación y talento lo llevaron a trabajar codo a codo con el guionista y editor de cómics Stan Lee y a crear personajes como Mary Jane, la enamorada de Spider-Man. Además, diseñó el aspecto de Wolverine. Romita fue incluido en el Salón de la Fama de los Premios Eisner en 2002 y en el Salón de la Fama de los Premios Inkwell en 2020. 2 de los más importantes reconocimientos en el mundo de las historietas. En un comunicado, la editorial de cómics, para la que trabajó por varias décadas, aseguró que millones de personas llegaron a Marvel a través de su arte y millones más conocieron a Peter Parker gracias a la inconfundible y audaz pincelada que Romita trajo a sus páginas. Noticias 22, Karen Rivera. Llegó el momento de sacar la cámara y consignar la realidad al grito de luces. Querétaro, acción. Una vez más, Documenta y la Cofradía convocan a los cineastas en el país para participar en la tercera entrega de la jornada Luces Querétaro Acción. Todo un día
que tenemos lleno de actividades, justo como para desde la Cofradía del Cine y el Audiovisual en Querétaro y Documenta, sumar esfuerzos para seguir aportando al desarrollo y a la profesionalización de la producción cinematográfica en el estado de Querétaro. No solamente como el concurso de pitch, que es como nuestro enfoque, sino también hay actividades, hay masterclass y sobre todo como este espacio de convivencia, de networking. La jornada incluye un concurso de pitch, pero también clases magistrales y diferentes espacios de convivencia o networking con especialistas. En esta ocasión, podrán participar cineastas originarios o habitantes del estado de Querétaro que comprueben al menos 3 meses de residencia. Que tengan una propuesta de proyecto de ficción o de no ficción a realizarse en el siguiente año. Es completamente libre la temática. Sí estamos sobre todo apostando a proyectos de cortometraje. Las ediciones pasadas hemos tenido pitch de todas las temáticas y todas las propuestas son bienvenidas. Entonces siempre nos gusta escuchar qué es lo que están intentando expresar nuestras creadoras y creadores. La convocatoria para la jornada Luces Querétaro Acción estará disponible hasta el 21 de julio y las bases se pueden consultar a través del enlace que aparece en pantalla. Vamos a seleccionar 10 proyectos finalistas que son los que van a tener la oportunidad de pitchar su proyecto en vivo durante la jornada de Luces Querétaro y Acción el día 11 de agosto. En el día de la jornada se hace cada proyecto seleccionado tendrá minutos para presentar esta propuesta. Ahí mismo habrá un jurado donde entonces determinará cuál será el proyecto ganador. Los cineastas que resulten ganadores se les prestará equipo técnico para la realización de sus cortometrajes, asesoría legal y el patrocinio de Oxes Multimedia, Los Lazarillos y Bulldog Films. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Tenemos una muy breve pausa. Y mucha más información al volver. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Hace 30 años ocurrió uno de los acontecimientos culturales más importantes cuyas olas expansivas aún nos tocan. Así es, Javier, sucedió aquí y surgió el Canal 22. Este canal que ha sido de ustedes desde hace 30 años, gracias a su lealtad y a su confianza. Y precisamente lo celebraremos, así como el primer aniversario de este espacio que también es de todos ustedes. Con la X en la frente les esperamos. Este próximo sábado, usted lo sabe, por Canal 22. Sábado, 19 horas. La semana pasada no nos alcanzó el tiempo para terminar la conversación con Margot Glantz. Hoy vamos a continuar con esta conversación, pero vamos a hablar de ella como mujer. ¿Qué pasa con el erotismo? ¿Qué pasa con el cuerpo? Pero también qué pasa con las luchas feministas y el machismo en nuestro país. Hoy a las 9 de la noche por Debate 22. Hoy, 21 horas, por Canal 22. No dejemos que las palabras se queden en el tintero ni los poemas sin llegar a su destino. Todo comienza en el último sorbo de mi taza de café. La literatura creo que es el medio principal que me encanta explorar para desde poder ir a explorar desde nuevos momentos, nuevos lugares, nuevas emociones, también el poder como que revisitar desde cosas que he vivido, emociones, sentimientos. Entonces, la verdad, ese es como gran parte de lo que aprecio mucho de la literatura. Alfredo Mansur se suma a la lista de poetas que le roban tiempo a su profesión para dedicarse a escribir. Y es que él aprovecha cualquier momento para escribir en una servilleta o en una hoja suelta algún pensamiento,
Es así como nació el libro Poemas que no te mandé. Este poemario creo que es esta recopilación de realmente estos textos que me hubiera encantado poder hacer que otras personas leyeran, y 100% son muchas veces muy personales, desde a personas que he querido, pareja, parte romántica, pero inclusive también me hubiera encantado que mi papá, que falleció hace un año, hubiera podido leer un montón de cosas que había escrito y que él no pudo leer. Entonces creo que ahí como que empiezas a notar un poquito por qué son estos poemas que no se mandaron. Lector de Mario Benedetti, Alejandra Pizarnik y Charles Bukowski, entre otros, Mansur está buscando su propia voz a través de la prosa libre reunida en este volumen. En algunos tenemos un poquito más como pues de repente por ahí un poco más de rima, pero realmente es prosa libre, y también lo que busco mucho es tratar de construir también estos escalones entre la poesía clásica, que muchas veces es pues bastante estructurada y requiere muchas veces de un manejo del vocabulario, desde para quien lo escribe hasta también para quien lo lee, poder construir un poco este puente, ¿no? Entonces, para mí trato de lograr ser estos escalones intermedios para que la gente entre a la poesía. Esta es la forma más humana que tengo para decir. Noticias 22, Alberto Aranda. Te quiero en pasado. Hoy es un buen día para revisitar la Biblioteca de Babel. Desagradablemente sentimental, sensible al escribir y un transformador de la realidad en sonidos y palabras, así se definía Jorge Luis Borges. Autor de títulos como El Aleph y Ficciones, el escritor argentino centró su literatura en ejes principales específicos como el tiempo, circular, ilusorio o inconcebible. Los laberintos, lugares con límites pero eternos. Los espejos, superficies que repiten imágenes al infinito y generan dudas. Los duelos y las bibliotecas y los libros. Consideró a la tarea del poeta como continua, alejada de los horarios establecidos por la sociedad. Fue un cultivador de varios géneros que fusionó deliberadamente. Borges ocupó un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Llevó la ficción al rango de la fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología a mera ficción. Hoy recordamos al hombre que murió el 14 de junio de 1986 y que se comprometió con la aventura literaria. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, que sirva esto de pretexto para reencontrarnos con el maestro Borges. Hacíamos ya el guiño a la Biblioteca de Babel, pero de verdad, cada vez que uno lea a Borges, Laura, no me dejarás mentir, en las distintas etapas de la vida, uno puede leer el Aleph cuando es joven, en la adolescencia, en la escuela, hasta por obligación. Cuando uno se reencuentra el Aleph, entra a un mundo completamente distinto. Yo creo que esa es gran parte del virtuosismo y del talento de Borges. Efectivamente, lo que dices me hace pensar, por ejemplo, en el poema de los dones. Para poder entender, bueno, uno puede disfrutar desde luego del transcurrir de este poema por la belleza de las palabras, la manera en que está estructurado. Sin embargo, también son guías de lectura. Y yo creo que para eso también es un excelente maestro Borges, porque al tratar de desmenuzar cuáles son los contenidos de su obra, va uno descubriendo a muchos otros autores a los que, así como el jardín de los senderos que se bifurcan, también su obra es un jardín de senderos que se bifurcan hacia muchos otros conocimientos, hasta de, por ejemplo, de los sabios gnósticos, de la literatura inglesa, que él era un gran conocedor y gran amante de esta lengua, y la conocía profundamente, el francés también. Y ahora que están de moda los multiversos, bueno, ahí está la multiliteratura en la obra de Borges, que hay que leer definitivamente. Y cambiando de tema, de talento precoz y formación de inicio autodidacta, después ya estuvo en conservatorios, este guitarrista alemán es hoy un referente de la escena internacional. Lucian Plessner visitó nuestro país. En 2021, cuando se conmemoraron 1700 años de vida judía en Alemania, el reconocido guitarrista germano Lucian Plessner inició un proyecto de investigación que tenía como propósito rastrear la huella musical del pueblo judío en distintas latitudes del mundo. Esa labor incluyó a nuestro país. Cuando yo vivía en España, siempre me han dicho que de todos los países latinoamericanos,
México es el más interesante en plan cultural. Como parte de su proyecto sobre compositores judío-mexicanos, el maestro Plesner ofreció un concierto anoche en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. El recital fue posible gracias a la Embajada de Alemania en México y al Patronato de la Industria Alemana para la Cultura. Encontré, con mucha suerte, y estoy muy feliz, algunos compositores que se juntaron a este proyecto, incluso que han compuesto obras que se van a estrenar esta noche como primera vez. El recital comenzó con la interpretación de 6 obras transcritas para guitarra del compositor español Isaac Albéniz. Es una gran figura del romanticismo español. Lo interesante es que él buscó su inspiración en el sur de España, en Andalucía, que también ha sido el lugar de la mayoría de la cultura sefardí. Entonces se encuentran influencias o motivos sefardíes igual que árabes en su música. En la segunda parte del concierto, el guitarrista realizó el estreno de las piezas Una mirada a Sefarad y Camino a Toledo de los compositores mexicanos Daniel Kopeliovich y Sergio Berlioz, quienes escribieron estas obras centrándose en la herencia sefardí en Andalucía. La noche concluyó con la interpretación de algunos temas del musical West Side Story, cuyo arreglo para guitarra le fue comisionado el músico alemán por el propio Leonard Bernstein. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Los santos fundadores andan de gira y nos invitan a celebrar el arte del periodo virreinal. Luego de un viaje de casi 2 años que la llevó a recorrer los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, la exposición itinerante Santos Fundadores llega a la que será su última escala, el Museo del Carmen. La exposición toca temas maravillosos que tienen que ver con las distintas órdenes religiosas de la Nueva España. Y de alguna manera ahí se une la vocación del Museo del Carmen, que fue un antiguo colegio de la Orden Carmelita Descalza, con otras órdenes de la Nueva España. La exposición reúne más de 20 obras pictóricas de las colecciones virreinales del Museo Nacional de Arte, a las que se suman otras piezas magistrales del antiguo recinto carmelita. Del Museo del Carmen son 9 piezas magistrales entre escultura y pintura que se integran a los núcleos de manera natural. Dividida en 7 núcleos temáticos, la exposición explora la envergadura de los santos fundadores y su importancia en la labor evangelizadora que tuvo lugar en la Nueva España. Mediante las representaciones que de ellos se hicieron en la plástica del barroco, los principales santos de las órdenes de los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y mercedarios se congregan en un mismo espacio. Y el último núcleo que se cambió en esta itinerancia corresponde a los carmelitas de la Orden Descalza o Teresiana, que son justo a los que pertenecieron los frailes que estuvieron aquí en este colegio. La muestra Santos Fundadores podrá visitarse hasta el 1 de octubre. No se pierdan Santos Fundadores en el Museo del Carmen hasta el 1 de octubre. Cuando estas piezas se regresen al Museo Nacional de Arte, ya no van a volver a salir, regresan a sus salas de exposiciones permanentes. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ya nos vamos con musiquita, vamos a celebrar el cumpleaños 41 de Lang, considerado por muchos, Rafa, el mejor pianista del mundo, algunos otros lo debaten, ¿no? Lo que es indiscutible es que es un virtuoso que desde muy temprana edad ha conquistado el gusto de la crítica de los públicos y ha recorrido los escenarios internacionales interpretando y llevando la música de piano. De hecho, fue, no me acuerdo si Barenboim o que le dijo, a ver, si tienes la autorización de transcribir lo que quieras a piano porque sabes cómo hacerlo.
conoces el Barenboim fue maestro suyo, maestro de una cátedra suya, y bueno, pues ahí se le ve, ahí circula en YouTube este video, y lo pueden disfrutar siendo muy jovencito y aprendiendo con una enorme técnica y virtuosismo también del carácter de la música por parte de Daniel Barenboim. Y bueno, síganlo en su canal de YouTube también, vale muchísimo la pena escuchar sus comentarios, es un gran artista desde mi punto de vista. Indiscutiblemente, ¿no? Y no me acuerdo ahorita, porque sí sé, pero no me acuerdo cómo se dice feliz cumpleaños en chino, pero Lang Lang, feliz cumpleaños, disfruten la música. Buenas noches.